Alumnos, buena noche. Buenas noches a todos. Ya veo que están conectados algunos. Dijera un colega entre escenarios, esfuerzos y tiempos. En el curso ya estamos en la unidad número 3 y es la unidad y la clase número 3 que vamos a abordar la noche de hoy. Y aquí tenemos un tema central. El tema central es cultura y sociedad. Y dentro de este gran tema tenemos tres ítems importantes: culturización y socialización, que es parte de lo que estamos viendo en, en lo que es folleto que está sirviendo para cuestión de foro y de uno de los trabajos que tenemos que realizar. El segundo ítem es clasificación y características de la sociedad y, por supuesto, las funciones de la sociedad. Estos serían los tres ítems o subtemas que vamos a atender la noche de hoy. Quisiera sugerirles algo. Me interesa más sobremanera, es una sugerencia, que si quieren compartirme es más fácil el escucharlos que a la vez estar leyendo los mensajes escritos que me envían. Si fuera posible, pues sería mucho mejor la interacción a través del audio, y conlleva también que los escuchen sus compañeros y pues, alimentar más el tema de la noche y normalizar o alimentar un buen conversatorio. Así que buena noche, felicitarles por el escenario hasta el día de hoy y hacia adelante hasta terminar el curso y la carrera en este caso. Cuando hablamos de cultura y socialización, son dos temas muy importantes. Un experto, un antropólogo, y dice que cultura y sociedad es como una moneda, ¿verdad? Que si no tiene una de las dos caras, no tiene valía. Y entonces, cuando hablamos de cultura y sociedad, es parte de toda la dinámica que tiene que llevar un grupo en determinada sociedad general, y por qué no decirlo, un individuo dentro de un grupo y este grupo dentro de una sociedad. Podemos entonces definir que cultura y sociedad es determinado concepto, y si usted investiga va a encontrar un sinfín de conceptos sobre cultura y sociedad, pero para efectos de nuestra clase, hoy yo les voy a citar algunos facilitadores o algunos ponentes sobre el tema de cultura. Y es ahí donde encontramos a este antropólogo inglés, Edward Taylor, ¿verdad? Y él define, si se da cuenta en su pantalla, tuve el cuidado de ponerlo entre comillas, porque él define a la cultura como la civilización también, en sentido etnográfico amplio, dice este experto. Y cuando dice que la cultura o civilización se define en un sentido etnográfico amplio, es porque aquí es donde se toman todas aquellas características de una sociedad, todas aquellas características que sirven para diferenciar de otros grupos sociales, ¿verdad? Entonces, no es más que la agrupación de todas esas características para dar un sentido, un conocimiento del grupo ante una sociedad. Y cuando se habla de sistema etnográfico, aquí vemos que ya entran como características las creencias. Ya vamos a definir qué son las creencias, ¿verdad? El arte, o sea, el accionar del grupo, la moral y el derecho o las costumbres. A eso se le puede definir, según este antropólogo inglés, que es la definición de cultura. Por supuesto que se toman mucho en cuenta los hábitos, las capacidades adquiridas del ser humano, que cuentan como tal o las hacen sumar como miembro de la sociedad. Podemos entonces definir, repito, que cultura
es el sentido de la representación etnográfica de determinado grupo dentro de una sociedad. Es la ponencia de este antropólogo, pero si vamos, también vemos otro concepto de este antropólogo de origen alemán y que coincide con el que anteriormente estaba exponiendo. El, este alemán define que la cultura incluye todas las manifestaciones, mire esto, define todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad. Aquí este antropólogo va más directo al tema de lo que es cultura, ¿verdad? Entonces podemos definir que cultura para este antropólogo son las manifestaciones de cada individuo dentro de un grupo y este grupo dentro de una sociedad, ¿verdad? Las relaciones del individuo a medida que se van afectando por las costumbres del grupo que vive, ¿verdad? Y los productos de las actividades humanas en la medida en que se van determinando por dichas costumbres. Si le damos una lectura a este concepto, este ponente define que es toda aquella manifestación. En otras palabras, es el actuar de cada grupo o de cada individuo poniendo en práctica los hábitos, las costumbres y todo aquello que hace interactuar o tener una dinámica del individuo dentro del grupo, y repito, y el grupo dentro de determinado. Son dos conceptos bien importantes, conceptos que nos ayudan a fundamentar qué es la cultura y qué es la sociedad. Posteriormente vamos a definir el tema de culturización, qué es la cultura. Cuando se habla de características de la cultura, eh, en términos así muy burdos se puede definir que es la, la moral. Y la moral trata del conjunto de creencias, el conjunto de costumbres, el conjunto de valores, las normas por las cuales se debe de regir determinada persona o individuo o determinado grupo social. Esto hace la moral en otro sentido, se puede definir como la guía o la norma por la cual el individuo o el grupo se desempeña en determinada sociedad. Entonces vamos viendo todas esas características y dentro de ellas quizá alguna de las principales es la moral, que no es más que el accionar ya más determinado de un individuo o de un grupo social. Cuando se habla de moral, se está hablando de esa orientación que se le da al individuo para que éste tome acciones. Ojo con esto, alumnos. Acciones que dice correctas o buenas, o malas o incorrectas. La moral no es buena ni es mala a la vez, sino que la define el ser humano o el integrante del grupo o el grupo en sí, en hacer acciones o tomar acciones de la implementación de costumbres y creencias en un sentido de hacerlas para bien o hacerlas incorrectamente o para mal. Por eso es que miramos en nuestra sociedad guatemalteca el accionar de varios grupos sociales que salen a la manifestación, que salen a exponer su incontento, por decirlo así en lenguaje guatemalteco, ¿verdad? Su incontento contra acciones de otros grupos sociales, específicamente el gobierno a través de no ejecutar y satisfacer su necesidad. Entonces, punto medular es que la moral es parte de la cultura y la moral va definiendo ya esas acciones y se va trasladando o constituyendo como la guía de cómo debe de actuar determinado grupo o determinado individuo para tomar acciones, repito, de bien obrar o de mal obrar o mal hacer. Pero cuando vemos un esquema y podemos ya puntualizar, podemos decir y determinar algunos elementos importantes. Podemos definir que cultura es creencia.
Pero no solo creencias en el ambiente, ahí en el escenario, sino que son creencias aprendidas, tradiciones aprendidas que se van constituyendo, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Guías de comportamiento por medio de un grupo social que se ubica en determinadas. Si hacemos un análisis a nuestros grupos sociales, hay creencias aprendidas. Y cuando se habla de creencias aprendidas, estamos definiendo a esas normas sociales que no son impositivas, sino que son normas adquiridas. Por eso dice creencias adquiridas y que se llevan a la práctica como parte de la. Hace 8 días creo que platicábamos cómo funcionan algunos grupos del interior de la ciudad, ¿verdad? Yo les hablaba, creo que en este curso les hablaba el funcionar de las famosas alcaldías indígenas y que ellos contribuyen a ese orden social donde aplican normas sociales, ¿verdad? Y ahí es donde aplica la cultura. He visto en noticias y me imagino que ustedes lo han visto, ¿verdad? Que el alcalde indígena, grupo de esa sociedad o de ese pueblo, agarran al delincuente haciendo la fechoría en su momento, ¿verdad? Lo agarran, lo aprisionan, lo amarran y lo hacen caminar durante toda la calle principal hasta llevarla a la sea del edificio municipal o de la iglesia del pueblo, ¿verdad? Y ahí el alcalde indígena, el, el líder principal, da no sé cuántos azotes a este individuo que infringió una creencia, una costumbre. Entonces, aquí pongo el ejemplo, y perdonen que vaya a hacer el ejemplo, pero es ahí donde entra la cultura, aquellas creencias aprendidas. Y les hacen ver que si vuelven a hacer esto, será el castigo. Esa es una creencia. Esa es una tradición hasta cierto punto y son guías de comportamiento de determinados grupos de la sociedad. Por otro lado, podríamos también indicar o mencionar al grupo de los 48 cantones, creo que son de Huehuetenango. Ellos tienen unas creencias bien definidas, tienen guías de comportamiento. Aquí se inclina más a tener eh, grados de seguridad, donde la norma jurídica social no aplica, sino que más es una creencia y una tradición que los lleva a tener comportamiento. Y así podríamos tener varios, varios ejemplos. Por otro de los ejemplos, fuera de lo que es quizá la seguridad, podemos ver que todavía en algunos de nuestros pueblos, la creencia es que para que una dama y un caballero se casen, tiene que ir, por ejemplo, el papá y las familias más cerca del papá a hacer una pedida, le llaman a los pueblos, ¿no? Donde se acompañan de alimentos, de licor y todo. Y esas son creencias, porque se cree que si no se hace eso, el matrimonio no va a durar para toda la vida. Entonces son creencias aprendidas de los ancestros, ¿verdad? Y por otro lado, son tradiciones que velan porque no se pierdan. Y lo puntual es que van formando guías de vida. Y así podríamos citar varias creencias de nuestra cultura guatemalteca. Es importante entonces que vayamos definiendo qué es cultura para entrar ya a lo que es un proceso de culturización. Yo tengo la palabra, pero si alguien quiere compartir, no hay problema, me pide la palabra o interviene, se identifica y eso será mejor porque podríamos alimentar mejor. Cuando hablamos de sociedad y cultura, y aquí ya entra el proceso de culturización o de socialización, y todo lo que hemos estudiado nos hace llevar que está conmigo en este cuadrante, se podrá ver complejo, sencillo, pero la lectura de este cuadrante es mostrar el proceso de socialización y el proceso de culturización. Vemos entonces que
arranca con el tema de qué es una sociedad y eso ya lo tenemos establecido desde nuestra primera clase, donde dijimos que sociedad es conjunto de personas que interactúan cooperativamente, que actúan cooperadamente para intercambiar, ¿sí? En este caso, culturas y para obtener un bien común. Podemos ver entonces que sociedad es un conjunto de personas y que aquí a este escenario deben de tener o tienen inherentemente ya una cultura. Podemos definir entonces que cuando este grupo de personas ya tiene una cultura, esto indica que esta cultura está integrada por el conjunto de rasgos, el conjunto de comportamientos, el conjunto de creencias. Y que vimos anteriormente que esto se define en parte como la moral. Grupo de personas que es necesario que identifiquen su cultura a través de establecer rasgos, costumbres, creencias, hábitos, y estos hábitos hacen determinar, en este caso, al conjunto de personas. Por ejemplo, si hacemos un análisis de nuestra sociedad guatemalteca, lo que yo les hablaba de la pedida de la dama allá en Occidente para que conformen un matrimonio, si siguen ese conjunto de rasgos y de costumbres, población, los rasgos, yo creo que seguro que esa costumbre y ese rasgo era pedir a la dama. Fíjese que no escuchamos, Ya prometido. por la bulla No que hay creo al que fondo. esa misma creencia se haga, por ejemplo, en Oriente, en Java o en Chiquimula. Y si se da es muy remoto. Pero quiero dejar claro este grupo de personas debe tener la cultura, los rasgos, y esto identifica a un grupo de personas. Y donde ya se define lo que es la Que no cultura, le o escuchamos. lo que es el proceso Pues de la como el visto bueno. Le escuchamos. Disculpe, no lo escuchamos. No le cuando escuchamos para nada. se tiene ese concepto de una cultura, podemos ver que dentro de la cultura deben de haber normas culturales. Y cuando estamos hablando de normas culturales, estamos definiendo en el proceso de este esquema, cuando se habla de leyes, hablando de leyes, valores. Usted va a varios botones y abre un ticket. Incluso hay una aplicación ahí también con similar a TeamViewer para darle su programa. Dime un segundito, voy a ver si... No, entonces al de software para poder... Dice que no le escuchamos. Si no, por cualquiera de los dos, ¿verdad? Ni de TeamViewer o esa aplicación. Sí, doctor, comentó entonces en este esquema, ahí sí se escucha. Ya está con la No, doctor, es RRH que no habla mucho y no se escucha. Sí, es cierto, que varias mensajes a los 2-3 días me... Es que mi llamada de un número, mi llamada de otro. Me voy a llamar al otro. Y el tercero, que no es la mitad, que imagínate que fue la última vez, entonces le voy a llamar de primero. ¿Y desde quién me estaba llamando? No sé. Es que tengo... Claro. El año pasado tenía mi plan de clases, pero tenía el otro número. Pues ya el otro, ya ahorita, ya pues me plan y todo descartado, ¿ah? Tengo que hacer solo con mi plan. Y les digo que
luego empezamos de hace 10 años. El número casi. Casi no lo cambié. Buenas noches. Va, ya se perdió la hora. Me está reclamando, ahora ya no se escuchan. Pues se le puso el micrófono. Generalmente lo ponen en... Silenciar, sí, porque es que a veces en la aplicación, cuando uno por Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escuchamos, doctor. Un segundo. ¿Sí me escuchan en este momento? Sí, doctor. Sí, se escucha, doctor. ¿Se escucha en este momento? Sí se escucha, ¿verdad? Así es, doctor. Ahí se escucha mejor. Voy a regresar al esquema por la situación de los que no escucharon el inicio del esquema. Y les comentaba que cuando se habla de sociedad y cultura se está hablando de dos procesos, el proceso de socialización y el proceso de culturización, ¿verdad? Y entonces, cuando describo o analizamos este esquema, estamos definiendo que la sociedad, como definíamos al principio de la clase, era el grupo de personas unidos que interactuaban cooperadamente, que interactuaban para buscar el bien común. Y el esquema, ya definiéndolo como un proceso de socialización, vemos que existe el grupo de personas y que estos directa, indirecta o oficialmente deben de tener una cultura definida. Y que definíamos a la cultura como el conjunto de rasgos, el conjunto de comportamientos, el conjunto de creencias, el conjunto de hábitos. Y este conjunto de características definía y establecía y clasificaba ya a un grupo de personas. Está conmigo la pantalla. Vemos, yo ponía el ejemplo del área rural de Occidente, ¿verdad? Que cuando una pareja de una dama y un caballero deciden casarse, los papás del caballero van y con una ceremonia, una creencia, hacen una pedida, se dice, a los papás de la dama. Pero cuando se habla de rasgos, costumbres y creencias, son las que clasifican o determinan a determinados grupos de la sociedad. Y les comentaba, hasta cuando me dijeron de que no se escuchaba, les comentaba que más que seguro que esta tradición o esta creencia se hacen en el occidente, pero quizás no se hagan en oriente. Y eso es lo que hace encontrar diferentes características de una cultura. Y cuando se tiene ya definido estos rasgos que son las culturas, se pasan o constituyen lo que son las famosas normas culturales o las normas sociales. Y cuando se habla de normas sociales, ya se está hablando de un proceso normativo de un grupo de la sociedad a través de la cultura, que son rasgos y costumbres, y que les va sirviendo de guía, les va sirviendo de cómo comportarse entre sí. Al hablar también de normas, vamos viendo que ya esto va determinando a que cada grupo tenga una organización cultural. Y es ahí donde ya se establece, por ejemplo, en el primer ítem que yo les pasaba, la primera diapositiva al inicio del curso, les hablaba de las organizaciones sociales. Cuando ya se tiene determinado las costumbres, los rasgos, se constituyen normas. Y cuando se constituyen normas, se constituyen valores culturales o leyes en este caso, ¿verdad? Y eso ya va dando una categoría de una organización social o una organización cultural. Estas leyes determinan ya los rasgos, determinan ya las creencias y van considerándose ya como rasgos culturales, van considerándose ya como
situaciones culturales definidas o que definen a determinados grupos de la sociedad de nuestra Guatemala en este caso. Van creando subculturas en sí y van creando ya contraculturas. En nuestra sociedad también existen en grupos contraculturas o grupos que no apoyan la socialización o la cultura. En uno de los grupos que imparte este curso, alguien de los alumnos sacó un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Y recordábamos, hará 1 o 2 años, y ustedes también se van a recordar, ¿verdad? Que se hablaba de aquel conflicto que se dio en Santiago La Laguna. Hará muchos años llegó un grupo de judíos a posesionarse de esas tierras y fue creciendo, creciendo. Que fue influyendo con la socialización y la culturización. Y ahora creo que 1 año o 2 años se dio el conflicto, estalló la situación, porque los nativos de este pueblo, Santiago La Laguna, empezaron a ver que este grupo de la sociedad, grupo de personas con creencias judías, empezaron a entrar procesos de culturización y protestaban o hacían ver que ya el grupo de vecinos de Santiago o La Laguna estaban ya aplicando algunas costumbres de los judíos. Estaban perdiendo en este caso sus vestimentas, sus atuendos, que los hacían traer creencias y tradiciones. Y entonces yo no sé si alguien de ustedes se recuerda, pero ¿qué fue lo que pasó? Expulsaron a este grupo de judíos, y tuvo que ver el ejecutivo en este caso. Yo creo que lo trajeron a otra área que ya no era Santiago La Laguna. A eso se le puede llamar procesos de contraculturización que afecta las creencias y las guías de comportamiento de determinados grupos sociales. A eso, mis queridos alumnos, se les puede llamar el proceso de socialización y el proceso de culturización dentro de determinada sociedad. Para el caso este era Santiago La Laguna, un municipio de Sololá. Abierto el micrófono para aquel que quiera participar o aportar al contenido de la clase. Buenas noches, licenciado. O discrepancias también, que he dicho que se vale discrepar, ¿verdad? Por favor, adelante. ¿Quién Mucho gusto, le saluda Brandon. Sí, Brandon, Mire, con respecto al tema de las subculturas, es muy interesante entender el derecho territorial que ejercen las comunidades ya fundamentadas, pero también dentro del contexto, por ejemplo, de la metrópoli, entiendo que se crean muchas subculturas. Estas también son rechazadas, pero no de una forma directa, sino que rechazadas de una forma elitista. ¿Eso también entraría en el contexto que usted estaba explicando, Alec? Por supuesto, por supuesto. En un municipio, en una aldea, es muy marcada una cultura. Sin embargo, hay grupos de contraculturización. La ciudad, como usted lo dice, es un elemento, es un escenario geográficamente que contribuye a esos procesos de contraculturización. Pero, por ejemplo, yo estuve el fin de semana en un municipio fuera de la ciudad, 94 kilómetros, y platicando con algunos me contaban que ya hay grupos de delincuentes, las famosas maras, ¿sí? Que ya están bien organizadas. En un municipio donde las creencias, donde las costumbres son bien marcadas, sin embargo, los dos famosos grupos sociales, porque sí son grupos sociales, son parte de la estructura social, la Mara Salvatrucha y la Mara G18, operando en este municipio, donde hay creencias y donde hay una tradición. Esos son famosos grupos de culturización, y hasta cierto punto, si miramos nuestro esquema, podría ser una subcultura, ¿sí? No oficial, pero sí operando dentro de una sociedad y dentro de una cultura, y que por supuesto hacen que la cultura sea compleja. Vayamos al ejemplo que yo les ponía de este grupo de judíos que no sé cuánto tiempo vivieron en Santiago La Laguna hasta que se levantó el pueblo nativo.
hubieron algunos problemas. Yo creo que ustedes se recuerdan de eso, ¿verdad? Y fueron expulsados del grupo de judíos porque estaban en ese proceso de socialización y culturización, tomándolo como una contracultura como tal, ¿verdad? Gracias. Fíjese, licenciado, una intervención más. Me parece muy interesante el contexto que usted enmarca del tema de las maras. Porque también ellos pelean por territorio, tienen dominio, tienen organización, tienen jerarquización. Ahora bien, en el contexto de los judíos, como usted bien lo decía, pregunta, la naturaleza de una subcultura, me imagino que también, así como la de los judíos en el interior de la República, podría ser también para, a lo largo del tiempo, ganar territorialidad, tener su misma o su propia, sus propios reglamentos para poderse establecer como tal, y este efecto de una cultura internacional, ¿en qué grado cree que afecte a una cultura nativa del lugar? Bueno, afecta en varios sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien decía de que la globalización era mala para la culturización. Y yo tal vez digo que no es mala, pero sí influye en cuanto a lo que usted platica, ¿verdad? Porque vayamos al tema de un municipio, una aldea donde el atuendo, por ejemplo, la dama es el huipil y el corte, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta este atuendo? Cuando yo estoy hablando de globalización, vayámonos más específicamente a la situación económica, ¿sí? Un padre de familia que tenga 4 lindas hijas, póngale 9, 10 o 12 años, le es más fácil ir a la paca en este caso y comprarle un vestido que le va a costar menos que comprarle un vestido y un corte. Entonces, sale por su comentario. Sí afecta en este caso escenarios que van como subcultura y que dependen en este caso de los participantes, porque lo ideal sería que este padre de familia tuviera los para mantener esa creencia y para mantener esa tradición, que sus 3 hijas, yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Sus 3 Claro. hijas lleguen a ser adultas, sean profesionales y mantengan ese atuendo que los hace identificarse con una cultura y con una tradición, con un hábito, ¿verdad? Usted menciona algo muy importante y muy interesante, la continuidad de la identidad. Con respecto a eso, no sé si cabería el concepto que las comunidades sufren una transculturalización por alienaciones. El factor económico es uno. El factor económico es uno y tal vez me atrevo a comentar que el otro factor puede ser el tema personal, ¿verdad? Porque con todo respeto yo he visto algunas personas que ya no quieren tener ese atuendo, ¿verdad? Sino que quieren tener un atuendo de mayor, se podría decir, de mayor o diferente al que se tiene. Sin embargo, también conozco a personas que han llegado a tener altos grados académicos. Por ejemplo, trabajé con una dama, mis respetos a la dama, ¿verdad? Trabajamos en la cooperación europea y ella aprovechaba ese escenario para eh, manifestar o exponer su cultura, pues, ¿verdad? Para mantener grado académico, tenía 2 doctorados, ¿verdad? Entonces, usted tiene razón, depende en este caso de escenarios, depende de situaciones y más que de escenarios y situaciones, del personaje que quiera identificarse como tal, ¿verdad? Identificarse como tal. El caso nuestro, yo podría ponerme los famosos pantalones que usé como 16, 17 años, hace poco, ¿verdad? Mucho tiempo. Los famosos pantalones campanas, ¿verdad? Zapatos puntiagudos, estoy recordando 78, que era un proceso de una manifestación de una cultura. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante que analicemos o determinemos cuál es ese proceso de socialización y de culturización que ustedes dirán por qué estamos viendo eso, pero les comentaba que este curso es como sentar las bases para el resto de la carrera. Van a recibir estos cursos, creo que es Estado y Sociedad, ¿verdad?
Pero esto podríamos definir que es un proceso de socialización, un proceso de culturización. Cuando ya determinamos entonces lo que es un proceso de socialización, si están conmigo en este nuevo esquema, podemos hablar que socialización determina 4 escenarios bien importantes. ¿Sí? Definir agentes de socialización, porque el proceso de socialización no entra desde el momentito que se engendra, por decirlo así, ¿verdad? Sino que deben de haber agentes que lleven ese proceso de socialización o ese proceso de culturización, ¿verdad? El esquema nos muestra 3 escenarios. Tener agentes, tener un estatus como tal, estatus o un estado, y un rol como tal. Pero cuando definimos socialización, lo definimos como un proceso por el cual, dice, el ser humano empieza a aprender el modo de vida. Mire tan sencillo, el modo de vida de su sociedad. Yo los quiero retrotraer, ¿verdad? Somos jóvenes, pero los quiero retrotraer. ¿Qué aprendimos en nuestra niñez? Algunos de ustedes creo que son de provincia igual que yo, ¿verdad? Pero ¿qué aprendimos? Yo me recuerdo, iba a la escuela urbana de mi pueblo, ¿verdad? Y tenía que ir en la mañana bien bañado y me bañaba al pie de la pila en el patio de mi casa, ¿verdad? Bien rasurado y los zapatos bien limpios. Pero no pagaba lustre, sino que me ponían a que llevara el zapato limpio a través de limpiarlo con la famosa cáscara de banano, que ustedes no les crean, ¿verdad? O tal vez han escuchado esto. Ese fue un proceso de socialización, ¿sí? Y a través del cual yo me empecé a identificar como tal y ya empecé a tener un medio de vida dentro de una sociedad que era la sociedad de mi pueblo, ¿verdad? Entonces podemos definir que socialización es pero no cae del cielo, sino que hay procesos, o mejor dicho, intervención de un agente que socializa. Y podemos definir 4 agentes que pueden ayudar a la socialización. El primero es la familia. Y este agente social se le determina como uno de los agentes primarios, que es el proceso de socialización. En nuestra sociedad se le echa la culpa al segundo agente de socialización. ¿Cuál es el segundo agente? ¿Alguien que solo lo diga? La escuela, digo yo, doctor. Sí, la escuela, ahí lo tiene en su pantalla. Y entonces viene y la escuela le echa la culpa al primer agente. Y dice, es que esta juventud no tuvo principios, valores, no tuvo un proceso de socialización allá en su casa, en su familia. ¿Qué hace la familia hoy en día en grupos sociales? Echa la culpa ¿a qué? En este caso a la escuela. Y dice, todos los jóvenes que están involucrados en los grupos, frecuencia, tienen la culpa a los maestros porque no enseñaron. Y creen que ellos son los únicos responsables de transmitir ese conocimiento, de socialización y de culturización que ya no quiero repetirlo, que ya lo definimos que era esto. Serían los 2 agentes de socialización más importantes que incluyen dentro de este tema. Primarios, la familia, la escuela, y los grupos, dice, de edad homogénea. Cuando se habla de grupos de edad homogénea, estamos hablando de familiares, de la iglesia, estamos hablando de esos grupos que vienen a complementar, ¿sí?, el proceso de socialización. Y por último, como agentes, vemos y encontramos los medios masivos de comunicación, que juegan un papel muy importante en los procesos de socialización. Cuando hablamos de medios masivos, ustedes no me van a dejar mentir, ¿verdad? Hay lugares y aldeas o caseríos más
alejados de la sociedad. Sin embargo, usted mira que ya hay compañías de cable, ¿verdad? Que hay antenas, que la mayoría de casas tienen televisores, ¿verdad? Y esos son los medios masivos de comunicación que juegan un papel importante en la socialización y en la cultura. De ahí que vemos una sociedad que va perdiendo valores, principios, costumbres, ¿verdad? Y que se refleja ya en la manifestación del ser humano cuando logra la mayoría de edad, porque cree que ya tiene toda la libertad de accionar o toda la libertad de actuar como crea conveniente. Entonces vemos que socializar es esa responsabilidad de desempeño que deben de tener estos 4 agentes de cambio social colectivo, que es necesario y que se debe de tener una representación como tal, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en nuestra sociedad? Si nos metemos a ver estadísticas, un alto porcentaje de hogares están integrados familiarmente. ¿Qué quiero dar a entender? Que carecen de una figura paternal o quizá una figura maternal o quizá las dos, ¿verdad? Y solo se crea un grupo de jóvenes. Lick, una pregunta, mire, fíjese que yo estaba leyendo el texto que usted puso de Ariños Serra, Ajá, en sí. donde dice, así pues podemos concluir que el proceso de desarrollo de la personalidad y el proceso de la socialización vienen a ser el mismo, solo que lo llamamos una u otra cosa según centremos nuestra atención en los efectos sobre el sujeto o en el hecho de la transmisión de los elementos culturales. Creo que esto empata con el tema que usted estaba hablando de la socialización y el tema de cultura, que cabal es lo que estaba yo revisándolo para la tarea. Sí. Interesante porque usted lo dijo, donde se va a dar el escenario es en la aplicación, lo veíamos anteriormente, en la manifestación de esas acciones para bien o para mal, es lo que usted está diciendo. Y veíamos al inicio también, no sé si me escucharon, tal vez estábamos sin audio, ¿verdad? Pero yo definía una de las diapositivas de un expositor, un antropólogo, y decía que cultura y sociedad eran como la moneda. No sé si escucharon esa presentación, sin embargo estaba descrita en una diapositiva, que es una moneda de 2 caras, pero es en sí, y no lo mismo, van concatenadas a lograr acciones que se pretende que sean acciones buenas, ¿verdad? Pero depende en este caso de 2 escenarios más de lo que es la socialización. Vemos entonces que por el otro lado existe el estado o el estatus. Y todo agente social, para hacer su función como tal, debe tener una posesión social dentro del grupo. Un individuo debe de ubicarse como tal y sentirse perteneciente a este grupo. Y puede tener la característica de ser un agente de socialización. Y este estatus se puede lograr a través de un estatus adscrito y un estatus adquirido. ¿Qué quiero dar, se quiere dar a entender con este nuevo estudio? El estatus, cuando se habla un estatus adscrito, por ejemplo, podría ser el ser guatemalteco, el nacer dentro de esos 8.478 kilómetros cuadrados, nos da un estatus adscrito, mejor dicho, adquirido, que es el ser guatemalteco. Mientras que otro estatus adquirido puede ser que sea de género masculino o sea de género femenino. Ese es un estatus adquirido, el ser guatemalteco. Ser chapín, dijera alguien, pero el tema es ser nacionalista, ser nacional o nacido en el territorio que está ahora. Y cuando hablamos de un estatus adquirido, ¿sí? Puede ser el ser padre o ser madre, ¿verdad? Ese se adquiere derivado de llegar a obtenerlo como tal, ¿verdad? Se casa a esta pareja que hablaba en el interior de la ciudad, ¿verdad? En el área rural, y adquieren primero el estatus de ser un matrimonio, posteriormente el estatus de ser padre.
Entonces, para que estos agentes de socialización y que tengan que intervenir, tienen que tener un estatus que acabo de describir. Y por último, en esta diapositiva, el contenido de esta diapositiva dice que además de tener ese estatus, se debe de tener un rol, una importancia, una participación dentro del grupo y este grupo dentro de una sociedad. Y el rol no es más que el comportamiento que se debe de tener dentro del grupo o que esperan otros, ¿sí?, de una persona. Este rol también se puede definir como un rol prescrito y un rol desempeñado. Por ejemplo, yo hablaba al inicio de estos alcaldes, alcaldías municipales indígenas, ¿verdad? Ese es un rol adscrito y a la vez puedo decir que es un rol desempeñado, que se identifican como tal. Si usted va a ver y va a pedir un acuerdo gubernativo, un acuerdo de consejo municipal, estas alcaldías no están identificadas bajo un proceso jurídico social, sino que están fundamentadas con un proceso de la norma social, valga en este término, donde los ha traído las creencias, las tradiciones y los vienen a constituir como un grupo o un estatus donde desempeñan un rol para el bienestar de la sociedad o del grupo al cual pertenecen. Podemos ver entonces, mis queridos alumnos, que es acá donde vamos ya estableciendo el proceso de la socialización y el proceso de la culturización que viene a complementar el tema de lo que ustedes están leyendo en el famoso folleto que acaba de hablar, creo que Brandon, ¿verdad? Constituye el complemento. ¿Duda, discrepancia o aporte al respecto? Doctor, le saluda Gustavo Aguilar. Gustavo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, primera vez que participo en la conferencia. Solo para complementar ahí el tema que citaba usted con relación al grupo que se asentó en Santiago Atitlán, llama la atención el hecho de haberse trasladado, Sí, le escuchamos. Llama la atención el hecho que se hayan trasladado y se ubicaron en el oriente del país, que es en el municipio de Fraijanes, Santa Rosa. No sabía, Creció mucho más de lo que actualmente era y han logrado obviamente socializarse con la gente porque además de establecerse pues han logrado comprar propiedades y comenzar a elaborar las tierras. Entonces ese es parte de mi comentario. Igual pudimos citar el hecho de las culturas que están inmersas o mezcladas en Livingston, que llama la atención porque son culturas que de alguna manera se asentaron ahí, que son los indígenas de Cubán o Alta Verapaz con los morenos y han hecho muy buena socialización. Gracias, doctor. Sí, interesante su aporte. No sabía dónde se habían ido a radicar este grupo de judíos, pero estarán teniendo ya un proceso, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Saber esto hace 2 años. Y con respecto a este grupo de Livingston, interesante porque también es otro grupo de socialización. Veía al presidente presentar a su equipo de gabinete, ¿verdad? Y me llamó bastante la atención ver a una dama con un atuendo blanco, un turbante, como ministra de Cultura y Deportes. Y eso me interesó y creo que es bueno porque lo que va a hacer es tener todo el escenario y oficialmente para ejecutar como ministra de Cultura y Deportes un proceso de socialización. Y tal vez no solo sus costumbres, sino que ver toda esa socialización desde el Ejecutivo hacia grupos primarios, grupos secundarios, pero es una labor y ella podría ser ya un agente de socialización desde el organismo ejecutivo que tendrá todo el escenario para hacerlo, tendrá toda la facilitación para hacerlo.
Entonces, para concluir este grupo de esta diapositiva sobre qué es socialización, podemos ver que son los tres escenarios, como es los agentes de socialización, el estatus y el rol que desempeñan. Fíjense que estamos a seis minutos de ¿verdad? Luego de establecer este proceso, esta diapositiva, podemos ver que ya cuando se tiene bien definido este estatus, vamos y encontramos otro proceso de estratificación. Quisiera tomarme unos minutitos más y preguntarle qué han leído o qué han analizado o qué han buscado sobre qué es una estratificación social. Quisiera escuchar a alguien si ya leyó sobre estratificación social, ¿verdad? Está Zully Maldonado, creo que está conectada. Elmer Arnulfo García está conectado también. ¿Qué Así es, definimos, doctor. ¿qué definimos por estratificación social? No se escucha mucha interferencia y lastima los oídos. Sí. Bueno, No le escuché la respuesta, la pregunta, sí, doctor, porque se escucha un fenómeno feo y sí me dejó sordo. sí, le definía que cuando concluimos este esquema de lo que es la culturización y lo que es la socialización, el hecho de tener un estatus social nos lleva a establecer lo que es una estratificación. Y era mi pregunta, ¿qué sabían o qué han leído sobre estratificación social? Doctor, yo entiendo que la estratificación social se da más o menos en una forma de pirámide, donde las grandes mayorías, sin los accesos que tienen las minorías, conforman este esquema y se forma por, valga la redundancia, por estratos, al igual que una estratificación social, lo puedo yo definir también como estratificaciones de élite intelectual y cultural. No sé si me equivoco. Exacto, sí. Cuando ya se habla de estratificación social, en pocas palabras o en resumen es cuando la sociedad ya está organizada. Y cuando ya está organizada la sociedad, se está hablando de la famosa sociedad civil. Entonces encontramos escenarios ya establecidos. Y regreso en este caso a uno de los aportes de aquel filósofo alemán y decía que cuando se habla de relaciones entre la sociedad civil y el Estado, empieza a establecerse esa famosa estratificación social que la vamos a definir con mayor puntualidad. Espero el tiempo lo aprovechemos con mayor eficacia, como creo que lo hicimos el día de hoy. Vamos a entrar a ver ya más profundamente lo que es una estratificación y toda esa pirámide que hablaba antes. Estoy a 3 minutitos de terminar la clase. Yo les escribía hoy en la mañana que hoy íbamos a hablar un poquitito sobre el tema de los foros, ¿verdad? Voy a tomar estos últimos 3 minutitos. La otra semana hablamos sobre control social, normas sociales, pero por favor dejarles información sobre esto que les quería comentar. Estuve recibiendo algunos mensajes sobre la intervención de cada uno de ustedes en los foros. Quisiera pedirles favor su colaboración. Fíjense que está bien descrita la información en los foros. Vamos tomando, pero siento que hay poca información al respecto. Y los conceptos que se deben de atender en el foro, por ejemplo, para este foro 2, están bien claros. Estamos hablando de sociedad, de cultura y sociedad. Lo que se está pidiendo en primer orden es que
que describan o contesten los 4 ítems que aparece en el material que tienen, que es el punto central del expositor, la intención del expositor, el punto más relevante del expositor y los puntos de acuerdo o desacuerdo que usted tiene. Me escribían 2 damas hoy en la mañana o en la tarde y me decían, mire, ¿cuáles conceptos que tenemos que entender en el foro? Y sencillo, mis queridos alumnos, lo que tienen que atender, en este caso, para este foro, son estos cuatro ítems que les estoy dando, ¿verdad? Sobre el material que se tiene. Y está bien clara la ponderación, yo creo que está en el manual que ustedes tienen, ¿verdad? El desarrollar estos 4 ítems, ustedes tienen una ponderación de 50 puntos. Y el intervenir o intercambiar conocimiento con el resto del grupo, les hace adquirir otros 50. Pero, al respeto que ustedes se merecen, he estado notando que algunos solo se dedican a responder a lo que ya escribió un compañero, y perdonen, pero solo se dedican a poner en total acuerdo con tu comentario o estoy de acuerdo, pero yo los invito a que seamos más propositivos, primero a desarrollar sus puntos que se les pide y después a interaccionar o a interactuar con el resto de los grupos. Con esto tendríamos el punteo perfecto, que sería 50-50. Pongo en la diapositiva, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿verdad? Estamos analizando al pensador Karl Marx sobre sociedad, que es el segundo foro, ¿verdad? Y me pareció muy buenos ejemplos de los que tiene ahorita en pantalla, ¿verdad? Y ese ejemplo es que, por ejemplo, dice Brandon, ¿verdad? Dice, me surge la pregunta si después de la abolición de las clases dominantes surge la doctrina del autor y se termina. Abajito viene, él está preguntando, ¿verdad? Está interactuando después de haber contestado sus 4 ítems. Y le responde Carla Isul. Muy interesante y eso es bueno, ¿verdad? Posteriormente viene y hay otra comparte Félix, ¿verdad? Comparte y hace alusión a lo que está determinando Brandon y lo que está determinando Carla en este caso. Pero me interesó sobremanera el otro aporte, ¿verdad? Porque si usted mira siempre el mismo análisis dentro del foro, hay 2 alumnos que no están de acuerdo con la exposición de los 2 anteriores. ¿Por qué traje estos 2 ejemplos acá a esta clase? Porque me interesaría sobremanera, mis queridos alumnos, que además de desarrollar los 4 puntos o 5 puntos o lo que se le pide en el material, usted entre en un conversatorio de escrito, valga mi término, ¿verdad? Donde amplíe sus conocimientos, donde amplíe su punto de vista y entonces haya un enriquecimiento en esos famosos foros. Hoy platicaba con un alumno que me di la tarea, me di la deferencia de llamarlo y decirle, mire, pero es que no le he puesto su calificación porque me intervino en línea y media y solo hacía ver que estaba de acuerdo con el comentario tal y tal. Yo no podía calificarle, entonces tuve la deferencia de llamar a este alumno y explicarle que fuera más propositivo, ¿verdad? Tengo la oportunidad y la bendición de ser el primer docente arranque con ustedes y entonces me interesa que todos aprueben el curso, pero lo aprueben porque ustedes lo han generado, ¿verdad? Entonces mi recomendación sería que para el tercer y cuarto foro entráramos en esta clase de conversación, en esta clase de retroalimentar el tema, ¿verdad? Que se les da bien.
Les dejo esta recomendación, mis queridos alumnos. Contento de estar dirigiendo este curso. Veo las sanas e intenciones buenas que ustedes tienen. Yo creo que ya con nuestras 2 sesiones estarían terminando ustedes el curso. Profetizo pronto que estén terminando en el tiempo indicado la licenciatura, estén en maestría y posteriormente el doctorado. Buenas noches a todos, nos hemos pasado 4 minutos. Buenas noches a todos, qué bueno saludarles y si Dios permite estaríamos dentro de 8 en este mismo escenario. Muchas gracias por todo. Que